Martes 11 de mayo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy día vamos a hablar de un dolor intenso que empieza por la parte de atrás de nuestra espalda, la espalda baja, puede extenderse, irradiarse incluso hasta el talón pasando por el glúteo. Muchas veces la gente suele decir que está con la ciática. ¿Esto se debe decir de esa manera o no? Bueno, hoy los especialistas van a responder sus consultas y también nos van a enseñar todo sobre el dolor al nervio ciático. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Estoy con la ciática, es una frase pues de repente por ahí muy cotidiana que usted ha escuchado cuando la gente pues hace alusión a un dolor intenso que no les deja descansar, sentarse ni hasta caminar, cuando les duele pues en la parte baja de la espalda y ese dolor se irradia pasando por el glúteo, incluso hasta el talón. Es un dolor bastante incapacitante, nos hace perder muchas veces funcionalidad, hasta nos hace tomar pues días de descanso. Hoy vamos a aprender sobre eso, pero antes de entrar con un informe para conocer un poco de qué se trata esta afección al nervio ciático, hay que resaltar que el día de hoy empieza una nueva parte de este Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Hoy se empezó la vacunación a personas con síndrome de Down. Se sabe que son para mayores de 18 años y va a empezar por aquellas personas que tienen esta discapacidad y cuyo número de DNI termina en 1 y 2. El día de mañana se espera que también se empiece a vacunar, a inmunizar a personas que están siendo sometidas a diálisis por problemas renales. Así que así se va extendiendo poco a poco, cada vez más, la cantidad de personas en nuestro país que están recibiendo esta necesaria inmunización. Así que recuerde, usted tiene que esperar con paciencia, así como estamos esperando muchos que llegue esa vacuna también para nosotros, y en tanto vamos a seguir manteniendo todas esas medidas de seguridad: distancia física, lavado constante de manos, colocarnos nuestra doble mascarilla, tapando nariz, boca y barbilla y evitando lugares concurridos, cerrados y aglomerados. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Vamos a ver qué les parece una nota sobre este tema de la afección al nervio ciático y entramos ya con los especialistas que van a responder todas sus preguntas. Empiecen a llamar. Seguramente hemos escuchado en varias ocasiones de personas que sufren de la ciática. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, el término ciática se refiere a un dolor que se irradia a lo largo del trayecto de todo el nervio ciático, que se ramifica desde la parte inferior de la espalda a través de las caderas y los glúteos y hacia abajo de cada pierna. Por lo general, la ciática afecta solo a un lado del cuerpo. Ahora, para no confundir este dolor con alguna molestia de espalda, hay que tener en claro que este se extiende desde la parte baja de la columna vertebral, la lumbar, hacia los glúteos y hacia abajo de la parte posterior de la pierna, y es la característica distintiva de la ciática. Igualmente, podríamos sentir el malestar casi en cualquier parte a lo largo del recorrido del nervio. También hay que tener en cuenta que el dolor puede variar ampliamente, desde un dolor leve hasta una sensación aguda de ardor o dolor insoportable, y a veces puede sentirse como una sacudida o una descarga eléctrica. Finalmente, tengamos en cuenta algunos factores que pueden desencadenar la ciática, como por ejemplo los cambios en la columna vertebral relacionados con la edad, como las hernias de disco y los espolones óseos, y estas son las causas más frecuentes de la ciática. También está la obesidad, porque aumenta la sobrecarga en la columna vertebral y el exceso de peso corporal puede contribuir a que se desencadene. Asimismo, un trabajo que requiera giros de espalda brusco, traslados de carga pesada o conducir un automóvil durante largo periodo de tiempo también puede estar relacionada y desarrollar la ciática. Finalmente, la diabetes, esta enfermedad que afecta la forma en la que el cuerpo utiliza el azúcar en la sangre, aumenta el riesgo de lesión a los nervios. Por estas razones, amigos de Cuerpo Médico, es preferible llevar una vida de actividad y salud para así prevenir futuras enfermedades. Gracias.
Ahí está pues la prevención y también vamos a preguntar si es que es cierto que una inyección mal puesta en los glúteos podría originar también una afectación a este nervio ciático. Vamos a arrancar rápidamente con las consultas y presentamos a los especialistas que el día de hoy van a absolver todas esas consultitas. Damos la bienvenida al doctor Luis Saavedra, él es jefe del servicio de columna del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y también le damos la bienvenida al doctor Danilo Sánchez, él es jefe del Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Bienvenidos a ambos y ya tenemos una primera consulta que nos lleva hasta San Martín de Porres. Eduardo, gracias por llamar. Bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días, doctora. Yo tuve una lesión al nervio ciático, piramidal, y recibí una terapia. Aparentemente quedé bastante bien, pero hasta algunos días volvió nuevamente a incomodarme, a dolor en la pierna derecha, y volví a ir nuevamente a la terapia, y volví a sentirme mejor, pero nuevamente volvió el dolor, así que no, volvió el dolor y la incomodidad para caminar, que me duele bastante y me incomoda para caminar, no puedo caminar. ¿Qué edad tienes, Eduardo? 74. Muy bien, 74. Gracias, Eduardo. Vamos a pasarle la pregunta al doctor Saavedra, que es el especialista que va a responder. Doctor. Sí, buenas tardes. Aquí es interesante la edad, ¿no? Factor de edad, 74 años, puede deberse a un problema degenerativo o puede deberse a otras causas, por ejemplo, enfermedades neoplásicas, ¿no? Yo lo que me gustaría saber es si tiene algún estudio de resonancia magnética de su columna para ver si se determinó la causa por la cual tiene la ciática, ¿no? No sé si estará ahí todavía Eduardo. ¿Está Eduardo ahí? No tengo, doctor. Sí. ¿Escuchaste no la consulta? Disculpe, no tengo la resonancia magnética, no me he hecho. Ya, necesita hacerse obviamente una resonancia magnética para determinar la causa de la ciática, porque recordemos que la ciática es la irritación del nervio ciático por cualquier causa. Lo más frecuente, que probablemente sea su caso, son los problemas de hernias o de osteofitos del hueso, por un problema degenerativo. Pero también hay otro tipo de causas, desde un problema tumoral, una neoplasia, puede ser un problema infeccioso, una tuberculosis de columna, puede ser, si tuvo alguna caída de repente cuando era más joven, una fractura o una fractura por osteoporosis. Realmente son muchas las causas, pero una vez tomada la resonancia magnética, ahí recién ya se entra de lleno a la terapia física. Y si la terapia física no da resultado, ya se opta por la opción quirúrgica. Perfecto. Entonces, primero determinar y nuevamente a consulta, Eduardo, por favor. Vamos ahora hasta Chiclayo. Alfonso, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Sánchez? Doctor Sánchez, por favor, según mi diagnóstico, tengo dolor lumbar crónico, espondiloartrosis lumbar, hernia núcleo pulposo y protrusión en el disco L4. Entonces mi pregunta es, ¿qué tratamiento debo seguir o cuál es la solución? ¿Qué alternativa me da para poder curarme? Perfecto, muchas gracias, Alfonso. Doctor Sánchez. Muy bien. Lo que presenta es una lumbalgia. Obviamente uno de los nervios más afectados es el nervio ciático. Como ya mencionó el doctor Saavedra, hay una compresión probablemente que está haciendo de que presente el dolor y la molestia que tiene. Hay que tomar en cuenta varios factores, ¿no? La edad, la ocupación, las actividades que realiza, de repente si está o no en sobrepeso. Hay que tomar una serie de medidas, primero preventivas, para en caso de que tenga una hernia a nivel lumbar, esta no se siga, digamos, agravando. Entonces, con algunas medidas prácticas como bajar de peso, disminuir la actividad física, no cargar cosas pesadas, esto puede aliviar los síntomas. A veces el uso de algunos antiinflamatorios, analgésicos, relajantes musculares, pero hay que estudiar bien el caso para ver de qué se trata. Lo más frecuente son hernias, pero también hay otros factores, otras causas a veces más delicadas que requieren estudiarse. Doctor Sánchez, entonces con un buen diagnóstico se puede de alguna manera erradicar por completo este dolor cuando se identifique qué es lo que está originando la presión en este nervio ciático. ¿Esto es así? Así es. Primero hay que hacer un buen diagnóstico. Segundo, a veces el tratamiento puede iniciarse con un tratamiento médico, pero cuando el problema es mayor,
van a requerir de todas maneras de un tratamiento quirúrgico, que el especialista es el doctor justamente Saavedra. Perfecto, muy bien. Vámonos ahora hasta Cajamarca. Rogelio, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? A ver, mi pregunta, señorita, que hace un año atrás me di una caída y según vine al médico a ver para que me vea el dolor, me dio una pomada y me dio pastillas y me dijo que se me había estirado el nervio ciático y prácticamente no tengo ahorita mejoría, ¿no? Siempre me duele y a pesar de masaje que se me da. ¿Y quieres saber qué más se podría hacer en todo caso, Rogelio? Muy bien. Sí, eso, señorita. Perfecto. Muchísimas gracias, Rogelio, por la confianza. Doctor Saavedra, ¿qué orientación le podemos dar? Sí, el antecedente de caída es importante, ¿no? Habría que ver la edad del paciente y ver si tiene o no tiene osteoporosis. Para, de acuerdo a eso, sospechar en una fractura osteoporótica o en una fractura netamente traumática. A mí lo que me gustaría ver es la radiografía del paciente para confirmar o descartar la fractura y de acuerdo a eso se puede ampliar un estudio de tomografía y resonancia magnética para ver si va a requerir tratamiento quirúrgico o no. En todo caso, doctor Saavedra, tendría que tener una interconsulta una vez más para poder sacar estos exámenes. Sí, para neurocirugía o traumatología, para un mínimo una radiografía de columna. Perfecto, muchísimas gracias. Rogelio, ya escuchaste la recomendación del especialista. Vamos a regresar hasta Chiclayo porque Carlos también nos llama desde esta hermosa ciudad. Carlos, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes, señorita. Hola, cuéntanos. Yo tengo un problema, yo soy chofer. Ajá. Tengo un problema porque, ¿sabe qué? Cada vez que en la mañana me paro, me duele la parte de la columna y los pies se me hormiguean. ¿Hace cuánto que trabajas como chofer, Carlos? Ya tengo 42 años. Tengo como 15 años trabajando como chofer. Perfecto. ¿Y este dolorcito no lo has hecho ver todavía con el médico? Todavía, sí. Es que todo el problema cuando yo me levanto y me arden las piernas. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, escucha por favor con atención qué te va a decir el especialista. Doctor Sánchez. Muy bien, es una consulta muy frecuente, los dolores lumbares, las molestias en los miembros inferiores, que tienen esa, digamos, esa forma de irradiarse por los miembros inferiores. Entonces, ahí estamos pensando que algo está comprimiendo a nivel de la columna vertebral baja, a nivel lumbar. Entonces, eso definitivamente va a requerir un examen exhaustivo y tratar de buscar la causa. Lo más probable es que, según la ocupación, los choferes sufren muchos golpes, ¿no? Por los baches, y esos golpes hacen de que poco a poco haya una degeneración del disco y eso lleve finalmente a una hernia y a una compresión del nervio. Entonces eso requiere demostrarse. Una forma de prevenir viene a ser el hacer ejercicios, el fortalecimiento de los músculos paravertebrales, lumbares, pero eso es como prevención. Cuando ya esté el problema, más bien hay que hacer todos los análisis, detectar, digamos, el diagnóstico y dar el tratamiento adecuado. Entonces, lo más recomendable para él es que acuda a un especialista para hacerse los estudios y finalmente dar el tratamiento según el caso. Doctor, para que quede bien claro y todos los que nos están escuchando, no es que yo pueda normalizar este malestar, que así como vino de un momento a otro se va a ir, podría agravarse incluso. Así es, acá estamos probablemente frente a un proceso degenerativo que puede degenerarse más, ese es lo más frecuente. Entonces hay que estudiar, sobre todo tomar una serie de medidas para evitar de que esto siga avanzando y definitivamente pueda tener de repente un tratamiento quirúrgico más adelante. Claro que sí, así que Carlos, por favor, no pierdas el tiempo, ¿no? 15 años como chofer, no esperes también que el resultado sea que ya no puedas ni moverte, así que acude rápidamente a la ayuda médica profesional. Vamos ahora hasta Villa María del Triunfo, regresamos a la capital. Segundo, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Saavedra? ¿Segundo? Sí, doctor, bueno. Te escuchamos. Tengo el dolor acá en la pierna
derecha, que sí el dolor es prolongado, a pesar que me he hecho tratamiento, persiste, el dolor es bien fuerte. ¿Qué tratamiento te has hecho, segundo? Con pastillas y también he hecho tratamiento con físico, rehabilitación física. Rehabilitación física. ¿Ya te han dicho que es por el tema del nervio ciático? Sí, claro que sí. ¿Qué edad tiene y a qué se dedica? 54. ¿Cuántos tiene, por favor? 54 años y te dedicas a... ¿Segundo? Sí, ¿A obrero. qué te dedicas? Obrero. Obrero. Perfecto. Doctor. Ya, sí. El paciente ya recibió el tratamiento inicial, que es el tratamiento conservador médico con pastillas y terapia física. Lo importante acá es que si el paciente se da cuenta que antes podía subir escaleras 2, 3, 4, 5 pisos con mucha facilidad y ahora le cuesta trabajo, si antes podía caminar 10 cuadras con facilidad y ahora camina 3 o 2 cuadras con las justas, significa de que el problema está avanzando, está empeorando y obviamente requiere actualizar sus estudios para tomar una decisión, ¿no? Tal vez usar un corsé, una faja, bajar un poco la actividad física, bajar de peso, y si eso ya no resulta, ya se pasa a la opción quirúrgica. Doctor Saavedra, solamente antes de entrar a las conclusiones, ¿una inyección mal puesta en los glúteos podría desencadenar alguna afectación al nervio ciático? El nervio ciático nace en la parte de la parte lumbar de la cintura y baja por detrás del miembro inferior, derecho e izquierdo, y si la inyección irrita o lesiona o entra en contacto con el nervio ciático, sí podría producir lesión de ese nervio. Por eso la importancia de colocarnos inyecciones con personas autorizadas. Vamos rápidamente cerrando el tema de hoy. Vamos a pedirles, por favor, recomendaciones finales, puntuales, las ideas fuerzas de esta afectación al nervio ciático. Empezamos con el doctor Sánchez. Bien, bueno, las recomendaciones principalmente las daría en relación a la prevención. Hay que tener una alimentación adecuada, evitar el sobrepeso. El sobrepeso es un factor, digamos, muy dañino que va a comprimir más los discos intervertebrales. Lo segundo es no desarrollar actividades muy forzadas, actividades físicas de repente que requieren cargar mucho peso. Eso es fundamental para evitar llegar a presentar una hernia discal y finalmente una ciática. Después hay una serie de medidas de repente de tipo ya de tratamiento, tanto médico como quirúrgico. Perfecto. Además, pues, de evitar el sobrepeso, ¿no?, y el tema del sobreesfuerzo, doctor Saavedra, ¿qué otras recomendaciones podemos añadir? Y si dentro de ellos también están esto de los masajes, ¿qué tan recomendables son? La mayoría de dolores lumbares o ciáticas, el 90% cede con una serie de tratamientos alternativos, que pueden ser pastillas, masajes, terapia, acupuntura o sonoterapia. Hay una serie de formas de controlar el dolor. Pero lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico para saber definitivamente cuál va a ser el tratamiento definitivo o el tratamiento complementario. Y la resonancia magnética es el mejor estudio que nos permite hacer el diagnóstico o la causa de la ciática. Pero no solamente es la resonancia magnética, hay que unir el cuadro clínico o los síntomas que tiene el paciente y un estudio de electromiografía que complementan el estudio. Y una vez hecho el diagnóstico, ya se decide con un tratamiento inicial conservador y si no se soluciona con tratamiento conservador, pasa a la parte quirúrgica y se opera si el dolor es incapacitante o si falta la fuerza en la pierna, ¿no? Estas son las indicaciones quirúrgicas de una ciática. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos pues a ambos especialistas que el día de hoy han resuelto todas las preguntas en esta primera edición, al menos que vemos, del nervio ciático. Agradecemos al doctor Luis Saavedra, él es jefe del servicio de columna del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y también agradecemos pues al doctor Danilo Sánchez, jefe del Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Muchas gracias a todos los que nos han llamado. Lamentablemente se han quedado muchas llamaditas, así que vamos a volver a
tocar este tema porque usted sí lo está solicitando. Ahora sí, vamos a hacer una pausa. ¿Qué les parece en esta primera edición de 1:30 de Cuerpo Médico? Pero vamos a empezar con quien usted está esperando. Sarita Guzabán, nuestra nutricionista, hoy nos va a hablar si es que es pertinente comer la manzana con cáscara, sin cáscara, y de repente también nos va a enseñar por ahí muchas de las variedades de este fruto maravilloso. Así que regresamos con eso más luego de la pausa. No se mueva. Amigos, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Cuerpo Médico en nuestro momento de nutrición. Y el día de hoy les traigo unas deliciosas manzanas. Y en toda la variedad que ustedes pueden encontrar en el mercado, que de hecho todavía es mucho más que las que hemos traído ahí. Y para recordarles un poquito, yo sé que todas las amas de casa conocen muy bien las manzanas, pero a veces es bueno recordar los nombres, ¿no? Tenemos aquí la manzana verde, tenemos la manzana roja, que dicho sea de paso puede llegar desde el extranjero. Tenemos nuestra manzanita royal, tenemos nuestra manzanita Israel y la manzana rallada o también de agua, que muchas veces conocemos y a veces utilizamos para hervir y hacer nuestra agüita de manzana. Pero ¿por qué hemos traído manzanas el día de hoy? Porque me he dado cuenta que muchas personas tienen el hábito de quitarle la cascarita a la manzana y comer solamente la pulpa. Y en realidad están teniendo la mitad del beneficio. Hay que comer la manzana completa. ¿Qué cosa nos da el interior de la manzana? Nos da, por supuesto, azúcares simples que nos ayudan a tener energía, pero nos da un tipo de fibra que se llama pectina y tiene la particularidad de ayudarnos a bajar los niveles de colesterol en sangre. Miren ustedes, pero ¿qué cosa nos da la cascarita, esta parte externa que por supuesto a mí me encanta comerla? Además de tener un color vistoso que está lleno de antioxidantes naturales, una de las cosas que tiene esta cascarita de la manzana es otro tipo de fibra que se llama soluble, no soluble, insoluble. Y esto quiere decir que esta manzanita con esta característica va a ayudar a ablandar las heces y de esa manera prevenir el estreñimiento. Pero otra de las características, de hecho la cáscara de la manzana se ha estudiado muchísimo y en esta oportunidad es un estudio que les traigo que se ha hecho en roedores, tiene un ácido ursólico, así se llama. Y miren lo curioso que se ha encontrado en estos roedores, que al parecer tiene la capacidad de prevenir el desgaste muscular y más bien ayudar a tener una buena formación muscular. Claro, todavía no podemos extrapolarlo a los humanos porque esos estudios se han hecho en roedores, pero ya nos da luces de que al parecer tiene componentes distintos a los nutrientes que conocemos y que tiene buenos beneficios para la salud. Estoy segurísima que cada vez van a haber más estudios que nos muestren tantos beneficios que nos dan las cáscaras de los alimentos. Y Jennifer, de hecho, muchas veces las cáscaras de los alimentos y otros componentes de los alimentos incluso se utilizan para luego extraer la parte activa y hacer, por ejemplo, preparados que luego los vemos en los cosméticos, por ejemplo, ¿no? Y que benefician la piel, benefician el cabello y tantas otras cosas que vamos descubriendo en los alimentos. Ahora, Sara, ¿qué recomendación nos puedes dar al momento de lavar las manzanas? Porque hemos visto muchas veces de que las manzanas están bien lustrosas, como brillosas, y tienen incluso el sticker, ¿no? De si es que son importadas, y uno dice, aquí parece que le han echado hasta como un aceitito para que brille bonito a la manzana. Esa roja que parece la manzana de Blancanieves, al menos uno dice, hay que lavarla con detergente. ¿Cómo la lavo? Yo al menos la lavo hasta quitarle el brillo porque justamente me da esa sensación de que le han echado como un aceite encima, ¿no? No hay nada que hacer. Una de las características que tenemos las mujeres, y ahí sí voy a sacar camiseta por las mujeres, es que somos, creo yo, más observadoras que los varones. En definitiva. Y eso es importante. Mira tú, la cáscara de la manzana
tiene una cera natural. Ajá. Tiene una cera natural, pero sí es cierto que muchas veces, digamos, por un tema comercial, se suele pasar una limpieza y también se le pasa una serie de otro tipo de cera. Ajá. Ahora, ¿esto por qué se hace? Sobre todo cuando estamos hablando de alimentos que van a pasar por un transporte largo. Claro. Tiene que ver con ayudar a la conservación muchas veces del alimento, porque evita que se infeste con algunas cosas o que se vaya deteriorando, se va conservando mejor. O sea, para que no esté tan porosa esa, para que no esa esté tan, cascarita. exactamente, y ayuda con eso, ¿no? Ahora, de hecho, cuando llegan las frutas y las verduras a casa, llegan, sobre todo si son cultivos tradicionales, con una carga de pesticidas que pueden haberse utilizado o fertilizantes, incluso naturales, no necesariamente sintéticos también, ¿no? Por eso es que nosotros debemos lavar muy bien las frutas y la cáscara, pero eso no da motivo a no consumir la cáscara. ¿Cómo lavar? Con bastante agua del grifo, y sí podríamos utilizar un detergente, digamos el casero, que es como una suerte de champú, limpiarlo bien con una esponja especial para el alimento, enjuagarla muy bien y luego está lista para el consumo. De hecho, también existen líquidos desinfectantes especiales para alimentos, que también es una alternativa. Los hay bastante incluso en los mercados, así que eso sería cuestión nada más de ver. Muchísimas gracias. Entonces hay que comer la manzana, todas las frutas con cáscara, porque no solamente aprovechamos la pulpa, sino también, evidentemente. Claro que sí, yo voy a comer luego esa, la verdecita, está buenísima. Esta de acá, la de Blancanieves. La de Blancanieves, pero no para mandarnos a dormir. Muchas gracias por su preferencia. Recuerde que Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Así que les contamos que mañana en el horario de la 1 vamos a hablar del hongo candidiasis. Así que vaya mandando usted también sus preguntas, y más tarde vamos a tener un programa también muy interesante, así que no se la vaya a perder. Nos vemos más tardecito. Cuídese. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda edición de Cuerpo Médico. Recuerde que en este nuevo horario vamos en 2 ediciones diarias, de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Y como todas las tardes me acompaña mi compañera Sara Busaba, nutricionista de Cuerpo Médico. ¿Cómo estás, Jennifer? Y contentísima, por supuesto, de estar nuevamente con todos ustedes y en todo el país. Claro que sí, y vamos justamente a empezar esta segunda media hora del día en Momentos con el Especialista, hablando de un tema muy interesante que usted ha estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo atrás, porque si bien es cierto, ¿no?, el estar bien de salud implica no solamente hacer chequeos preventivos, una muy buena alimentación, los ejercicios, también muchas veces la gente se ha preguntado, ¿y cómo puedo hacer si es que de repente yo estoy con un peso excesivo, con un sobrepeso, y de repente por ahí pues la dieta no me ayuda, el cambiar solamente los hábitos alimenticios no basta? ¿Hay alguna solución extra que podría ayudarme? Y ojo, no hablamos de un tema eminentemente estético, sino un tema de salud. Muchas veces ahí surge esta palabrita muy interesante como la cirugía bariátrica. Hoy vamos a aprender más sobre la cirugía bariátrica, y para eso, en el Momento del Especialista, estamos con el doctor Fernando Schiaffino. Él es médico cirujano bariátrico de la clínica Ricardo Palma. Doctor Schiaffino, bienvenido a Cuerpo Médico. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Jennifer. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y en principio, antes de entrar pues de repente con más consultas, queríamos saber qué es esto de la cirugía bariátrica, si es que tiene tipos, y también pues para quiénes estaría indicado. Claro, la cirugía bariátrica es una rama en realidad de la cirugía digestiva que se encarga de tratar a la obesidad y a las enfermedades asociadas a la obesidad. En realidad es una subespecialidad bastante amplia, por lo que hay muchos tipos de procedimientos con los cuales se pueden ayudar a los pacientes. Y la elección de estos tipos de procedimientos va a depender de varios factores. De factores como la edad de la persona, cuánto es el exceso de peso,
qué enfermedades asociadas a la obesidad tenga y para poder plantearnos y cumplir unos objetivos en una línea de tratamiento. De hecho, es bien importante tener en cuenta y saber todo esto porque, de hecho, en la conciencia de mucha gente, Jenny y doctor, la gente dice, bueno, ya me cansé de hacer dietas, no quiero hacer ejercicio, yo quiero mi cirugía bariátrica, cuando la decisión, en cierta medida, tiene que ser en parte conversada con el médico. Es decir, no sé, doctor, si estoy equivocada o no, es decir, si viene un paciente donde usted y le dice, mire, yo quiero la cirugía bariátrica, el médico realmente decide si conviene o no conviene en este paciente. Y ahí es, ¿qué cosas contraindicarían una cirugía bariátrica para un paciente? Claro, o sea, como todo tratamiento médico tiene unas indicaciones claras y precisas, ¿no? Además, también es súper importante mencionar y recalcar que los tratamientos tienen que ir acompañados de un equipo de soporte. O sea, no es solamente el hecho de operarse o hacerse algún procedimiento y con esto ya se dio solución completa. Por supuesto, es una parte importantísima del tratamiento, pero además debe de ir acompañado con un consejo nutricional adecuado, con un seguimiento nutricional adecuado y también con otros miembros del equipo de soporte, como es la parte de psicología, de actividad física y en muchas otras cosas, otros especialistas como cardiología, neumología, dependiendo de cada caso, por supuesto. Doctor, sí, continúe. Bueno, te iba a decir que las indicaciones en realidad en el tiempo han ido variando. Si nosotros revisamos bibliografía o nos remontamos a 20 o 25 años atrás, las indicaciones para hacer un procedimiento, una intervención, eran para pacientes con obesidades extremas. Claro. En la actualidad, felizmente, esto ha ido ampliándose, pudiendo darle solución a mayor cantidad de personas sin tener esa obesidad tan extrema, pero sí obesidad, ¿no? Lo cual lo seguimos catalogando por el índice de masa corporal. Doctor Esquiafino, entonces lo que tiene que quedar claro es que estos tipos de procedimientos no se hacen básicamente por un tema estético, sino por un tema de salud y que ahora, ¿no?, la cantidad o el nivel de sobrepeso es mucho menor para poder acceder a ello. Pero digamos, con todo ese acompañamiento que usted nos ha señalado de especialistas, ¿no?, multidisciplinario, que se da para que a un paciente se le diga sí, ¿no?, usted puede ser, ¿no?, de alguna manera un paciente idóneo para el tema de la cirugía bariátrica. ¿Cómo es ese acompañamiento que se le da o cómo es que se le da ese, claro, usted es el paciente a la persona, al obeso? Así es. Bueno, claro, todo parte, por supuesto, con la intención del paciente. Ajá. Y obviamente es un procedimiento que busca mejorar el estado de salud, ¿no? Ahora, los motivos de consulta suelen ser muy diversos. O sea, claro, casi todos los pacientes tienen un exceso de peso importante, pero algunos te consultan porque, digamos, los que los están llevando a tratar el exceso de peso, en algunos casos es por una diabetes, en algunos casos es porque tienen muchos dolores articulares que les limita demasiado su función del día a día. Otros te dicen porque tienen problemas de infertilidad o problemas en el hígado o diversos problemas que van afectando la obesidad. Y hay un grupo de pacientes también bastante que no es menor, que en realidad el motivo por el que quieren tratarse es porque ya están cansados de estar con exceso de peso, ¿no? En realidad el motivo es importante para poder potenciar esto y para poder obtener unos resultados basados en los objetivos de cada persona, ¿no? Doctor, y ella ha dicho algo que es muy importante y algo que también trae a colación Jennifer, que el tema de la cirugía bariátrica tiene un fondo principalmente de cuidado de la salud, es decir, una cirugía bariátrica puede solucionar una diabetes en muchas personas y muchas otras enfermedades, pero este grueso de gente que decide hacerse una cirugía bariátrica porque ya se cansó de las dietas, a veces no tiene claro que la alimentación va a cambiar, es decir, consideran muchas veces que, ok, yo ya estoy harto de hacer dietas, me hago la cirugía bariátrica y con eso quedo feliz, ya después voy a poder comer normal de todo. Y en realidad no es tanto así. Y a veces también se sabe o se piensa que el músculo del estómago también puede crecer, es decir, yo me hago una cirugía, luego retomo a comer como yo quería comer, como antes, y nuevamente gano peso y se convierte pues en un problema mayor. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Claro, o sea, esto tiene que ir acompañado con un cambio en el estilo de vida, definitivamente. O sea, si no, no es una solución real para el problema, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de potenciar en todos nuestros pacientes realmente, ¿no? Estimular de que haya un cambio nutricional, tanto en cantidades como en contenido de alimentación, y por supuesto debería ir acompañado en medida de lo posible con actividad física. Claro. Ahora, una de las cosas que deben de entender, y creo que cada vez se está haciendo más conciencia de eso, es de que los pacientes conocen de que tienen que cambiar ese estilo de vida, ¿no? Y están dispuestos a hacerlo. Entonces, el equipo de soporte lo que hace es ayudarlos a que este cambio sea real para ellos. Porque no se trata solamente de restringir todos los alimentos, en realidad se trata de que poco a poco, en el transcurso del tiempo, uno tenga una vida completamente normal, ¿no? Con medidas, una porción adecuada de alimentación, variada nutricionalmente, saludable, ¿no? Y que te permita un correcto desarrollo en todos los aspectos de tu vida. O sea, no solamente es cuánto voy a pesar de acá a 6 meses o un año, sino es que realmente muchos objetivos de tu vida que han podido ser limitados por el exceso de peso, realmente los puedas obtener. Y eso es lo que se busca en la cirugía bariátrica, no solamente la cantidad de kilos a perder. Doctor, y en ese sentido, ¿qué tipos de cirugías hay? Porque hemos escuchado tantos, desde el balón gástrico, la manga gástrica, la banda gástrica, el bypass gástrico. ¿Cuáles son los que se utilizan con mayor frecuencia? ¿Cuáles son los recomendados? Así es. Bueno, esto ha ido en una evolución en el tiempo, como casi todas las especialidades médicas. Muchas personas conocen a la cirugía bariátrica como si, con el nombre de banda gástrica. Ajá. Probablemente porque fue el procedimiento que, uno de los primeros procedimientos que se hizo muy popular, no solamente en Perú, sino en todo el mundo, ¿no? En la actualidad creo que la banda gástrica es un procedimiento que se hace muy poco. Ya muy pocos cirujanos creo que lo siguen utilizando. Pero en la actualidad tenemos varios tipos de procedimientos. Tenemos algunos quirúrgicos y otros que no son quirúrgicos. Si empezamos por los que no son quirúrgicos, el más utilizado es el balón intragástrico, ¿no? El balón intragástrico es un dispositivo que se va a colocar en el estómago y que va a cumplir la función de darte una sensación de llenura y satisfacción casi constante, lo cual debe de potenciar un correcto estilo de vida, y con un seguimiento nutricional adecuado vamos a perder una cantidad de kilos importantes para poder obtener nuestros resultados. Este balón, en realidad, hay dos formas de colocación en la actualidad. Hay uno que se colocan por endoscopía, que necesitan hacerse una endoscopía, se coloca el balón y al cabo de unos meses es retirado el balón también por endoscopía y con anestesia, ¿no? Es un procedimiento poco invasivo en realidad. Sí. Y hace poco ha llegado al país también un nuevo balón que en realidad los resultados son muy parecidos al balón convencional, pero la gran ventaja que tiene es que se coloca sin necesidad de endoscopía y de anestesia, ¿no? Que es como una pastillita. Es como una cápsula que se va a ingerir y se va a inflar el balón en el estómago, ¿no? Y se va a controlar por vía de radiografías o fluoroscopía, y al cabo de unos meses se va a eliminar de forma natural. Esos, digamos, que son los procedimientos no quirúrgicos los más frecuentes. Cuando hablamos de procedimientos quirúrgicos, también tenemos una variedad de procedimientos. Tenemos manga gástrica, que es el procedimiento que más se utiliza en el mundo en la actualidad. Tenemos el bypass gástrico, que continúa siendo el gold standard, o sea, continúa siendo la cirugía que mejores resultados produce, tanto en términos de pérdida de peso, de mejoría de enfermedades asociadas y de mantenimiento en el tiempo, con pocas complicaciones. Y tenemos otro grupo de cirugías que son las derivaciones biliopancreáticas, que son cirugías un poco más agresivas y que se utilizan para algunos casos específicos, como obesidades extremas, probablemente enfermedades metabólicas mucho más serias. No, esas son las derivaciones biliopancreáticas, ¿no? El bypass sí es muy común y muy usado. Doctor, ¿cómo es la vida de una persona que ha pasado por una cirugía bariátrica? Por ejemplo, en el caso de la manga gástrica. ¿Qué pasa después? Ok.
Primero, tenemos que entrevistarnos con el paciente, tenemos que conocer a detalle una serie de partes de su historia, cómo ha sido su historia del exceso de peso, cuáles son sus objetivos y las enfermedades asociadas que pueda tener a la obesidad. Esa es la primera parte. Luego de eso se hace un estudio que debe incluir endoscopías, ecografías y laboratorio para poder confirmar que necesita una manga gástrica. Y una vez que realmente vemos que la manga gástrica es la mejor opción para esta persona, se va a operar un día, generalmente al día siguiente está yendo a su casa, está siendo dado de alta de la clínica o del hospital, ¿no? Y luego, los primeros días, hay una progresión en la alimentación. Primero uno pasa por una etapa de alimentos líquidos, ¿no? Luego pasa a papillas, luego a picados y poco a poco la introducción a la comida habitual, ¿no? Con respecto a la actividad física, esta también tiene que ir siendo progresiva. Sí. De hecho, durante el primer mes, como hay poca ingesta calórica, hay poca ingesta proteica, se recomienda solamente actividad física muy suave, algunas caminatas, poco tiempo, pero poco a poco, conforme vamos mejorando el consumo de proteínas, conforme vamos mejorando el ingreso calórico, este ejercicio, esta actividad física también debería ser más intensa. Ahora, doctor, una consulta. ¿Y hay indicación de los distintos tipos de cirugía bariátrica para este paciente o este potencial paciente, identificando qué es lo que le originó este sobrepeso? Porque me imagino a una persona que come por ansiedad, que de repente es un grueso de la población obesa, ¿cómo es que se regula luego esa ansiedad con una cirugía de este tipo, ¿no? Y se lo pregunto porque me ha tocado ver de cerca a una persona que recién había sido sometida a una intervención y que comía, ¿no? Con esta compulsión, como suele comer muchas personas con ansiedad, y que luego lamentablemente venía arrojando, porque era como que su cerebro, ¿no?, le seguía diciendo come mucho con compulsión, y luego pues su estómago recibía, pues imagino que como un baldecito, y ahora recibe como un vasito. Entonces, ver esa situación, ¿cómo es este acompañamiento y también cómo es que se le indica cuál es el tipo de procedimiento al cual va a ser sometido? Claro, en los hábitos de alimentación, por eso la historia es fundamental. Los hábitos de alimentación también nos pueden marcar una pauta de qué tipo de procedimiento indicar, ¿no? La ansiedad es muy común, no solamente en las personas con exceso de peso, creo que en la gran mayoría de las personas, y sobre todo en estas épocas tan difíciles como durante la pandemia, la ansiedad es muy frecuente, ¿no? Esto lo debemos ir controlando con personal del equipo multidisciplinario. De hecho, hay psicología que debe de ir de la mano con el seguimiento, con la evolución del paciente. Y hay una serie de técnicas desde el punto de vista de psicología para ayudar a comprender qué relación tenemos con la comida y para poder identificarlas y que esto no nos haga daño realmente. Claro. ¿No? Ahí, doctor, la pregunta de Jenny es muy importante y de repente cabe la pena profundizar un poquito más, porque de hecho muchas personas que digamos tienen esta forma compulsiva de comer, no es una ansiedad común como la tienen muchas personas porque hay preocupación y me dio un poco de antojo o piqué un par de veces más de lo común, sino que son personas que verdaderamente tienen un problema de ansiedad y que van desfogando toda esta necesidad comiendo, sintiendo algo de tranquilidad, y luego me pongo a pensar, si esta ansiedad no ha sido tratada adecuadamente y esta persona pasa por una cirugía bariátrica, luego pasa lo que pasó con este caso que conoces, claro. Jenny, que pasa la cirugía bariátrica y este acto compulsivo de comer no se atendió correctamente y luego se queda con un problema. Yo recuerdo también, y lo voy a comentar, tuve el caso de una paciente que había pasado también por cirugía bariátrica, esta parte no se atendió y la desesperación por querer comer más la motivaba a, en ese caso lo que hacía era tomar el yogur y saltar para tratar de poder ingerir más alimento. Incluso ¿no? Entonces, le puede desencadenar trastornos alimenticios como bulimia, me imagino. Probablemente ella ya venía con un trastorno de alimentación, tal vez no se identificó oportunamente y luego pasó todo este problema, ¿no? Y esas son cosas que lamentablemente, doctor, cada vez lo vemos con más frecuencia, ¿no? ¿Esta sería una contraindicación para hacer esta cirugía o al menos tratar primero este problema que tiene que ver con salud mental antes de pasar por una cirugía de este tipo? Bueno, en casi todos los esquemas existe la evaluación psicológica previa a la intervención, donde se hace un análisis justamente de esos factores.
De hecho, una persona con trastorno de alimentación, en líneas generales, no es el mejor candidato para estas cirugías, salvo que realmente esté controlado de una manera adecuada. Y para eso hay una serie de requisitos, ¿no? Tiempo desde los últimos episodios de inducción de vómito o algo parecido, ¿no? Con respecto a la ansiedad, tengamos en cuenta que la ansiedad es una característica que va a permanecer en la persona. Probablemente la forma de cómo desfogaba esta ansiedad era mediante la alimentación. Y por eso también es muy importante el equipo de soporte. Como le digo, la cirugía no solamente es el hecho de operarte y que por operar yo voy a bajar por haberme operado voy a bajar de peso. También necesitamos aprender de unos nuevos hábitos, ¿no? Y eso es fundamental, realmente. Claro, involucra todo un cambio en definitiva. Doctor, no queremos terminar este bloque pues, sin antes agradecerle y también pedirle por favor sus recomendaciones, las ideas, fuerzas en relación a este tema. Bueno, muchas gracias, pero el punto claro y clave, creo yo, es de que una de las cosas que ha dejado la pandemia es de que ha evidenciado que la obesidad es realmente una enfermedad. Y esto realmente es importante tener conocimiento de ello, porque la obesidad es una enfermedad crónica y la madre de muchas de las enfermedades crónicas que van afectando a las personas. Es una enfermedad que realmente va disminuyendo muchos aspectos de nuestra vida. En la salud, entendida como la parte médica, o sea, asociación a enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y un listado tremendo, pero también afecta a otras partes de nuestra vida, que es el bienestar, de cómo se siente cada uno, si tienes las mejores condiciones para poder desarrollarte en muchos aspectos de tu vida. Y eso realmente necesita de tratamiento y hay ayudas que se puede dar. No debe ser tomada a la ligera. Creo que también muchas personas buscan como facilitar tanto que cualquiera se opere, como también hay otros que buscan satanizarla, ¿no? En realidad es un proceso muy bonito, es un proceso de autoconocimiento, donde uno debe de ir tratando todas estas cosas que nos han llevado a tener un exceso de peso importante y que está afectando nuestra salud. O sea, debemos de atendernos con personas que realmente estén capacitadas y que cuenten con un equipo de trabajo correcto, ¿no? Y que pueda dar solución a los problemas. Cuando se hace de esta manera, en realidad, y le podrás preguntar a la gran mayoría de nuestros pacientes, ellos están felices y probablemente lo que se arrepienten es de no haberse operado o tratado antes, porque realmente empiezan a ganar tanto en su vida que se dan cuenta que no todo es la comida, ¿no? Y que toda la felicidad que les otorgaba el comer, se dan cuenta que eran formas de cómo disfrazar las otras necesidades que tenían. Entonces es muy bueno, que te da vida, te da salud y te da bienestar. Claro que sí. ¿No? Como usted lo ha dicho, doctor, ¿no? Es todo un acompañamiento multidisciplinario hecho por profesionales, y usted ha utilizado una palabra clave: proceso, porque no es un cambio de la noche a la mañana, sino es todo un cambio que involucra una serie, ¿no? Un proceso que involucra una serie de cambios que va no solamente con el bienestar de verse que va a empezar a bajar de peso, sino es un cambio de vida, es una nueva oportunidad de vida. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Fernando Schiaffino, médico cirujano bariátrico de la Clínica Ricardo Palma, con quien estuvimos aprendiendo más sobre la cirugía bariátrica. Pero el tema no se queda acá. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con nuestra querida Sara Abusada, porque también la nutrición, como lo ha dicho el doctor Schiaffino, tiene muchísimo que ver en todo este proceso de cambio de vida luego de la cirugía bariátrica. Regresamos con eso, no se mueva. Amigos, ya estamos de regreso en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición para contarles un poquito cómo es esta progresión en la nutrición en un paciente que ha pasado por una cirugía bariátrica, como por ejemplo la manga gástrica. Cuando ha pasado esta cirugía, los 2 primeros días, y siempre con la supervisión del médico y la autorización del médico, por lo general se da una dieta líquida clara, donde no hay absolutamente ningún alimento sólido, y esto puede pasar por 1 o 2 días. Una dieta así totalmente de líquidos claros como la que les estoy mostrando en este momento, así y nada más que esto.
es lo único que va a consumir. Pero una de las cosas que también hay que tener en cuenta es la cantidad, es el volumen. Prácticamente son pequeños sorbitos que se van tomando cada cierto tiempo, porque recuerden que el estómago ha pasado por una cirugía bastante importante y tenemos que darle tiempo a que esto pase por un proceso de curación. Entonces, los alimentos, aun cuando la persona requiere una buena nutrición, los primeros 2 días básicamente es como un suerito o un caldito, como les voy mostrando. Luego ya a partir del tercer día empiezan a haber líquidos también y probablemente se necesite de la ayuda de suplementos. Líquidos claros como estos, todavía no vamos a colocar alimentos sólidos como las verduras, pero las mostramos para que vean que podemos colocar verduras, incluso pollito, pero solamente para poder soltar algunas vitaminas y minerales a este alimento, porque los líquidos nuevamente tienen que ser claros. Entonces, líquidos como por ejemplo un vaso de yogurt, o de pronto leche, o tal vez un licuado de leche con alguna fruta, siempre de color claro, en esta primera etapa también pueden estar indicados, y al mismo tiempo tener, por ejemplo, batidos a base de proteína, pero como suplemento. Ahora, esas no son proteínas que uno va y compra en estos lugares especialistas para deportistas, sino que son suplementos proteicos especializados para este tipo de procesos, porque hay que alimentar y nutrir bien. La progresión, por ejemplo, de la dieta de pasar de solo líquidos claros a líquidos, digamos, blancos, si queremos llamarlo de alguna manera para que ustedes me puedan comprender, requiere de tiempo. O sea, uno puede pasar hasta 2 semanas incluso con este tipo de líquidos y necesitamos cubrir sus nutrientes, porque luego lo que va a pasar es una pérdida de masa muscular que no debemos permitir en un proceso de progresión. Luego que hemos pasado esta etapa, me voy moviendo por acá, tenemos entonces luego esta consistencia blanda de puré, donde aquí sí podemos colocar, por ejemplo, una pechuguita de pollo y otros vegetales, pero siempre en consistencia de puré. Y esto nuevamente va a poder durar incluso algunas semanas. Luego se van incorporando ya también alimentos como la mazamorra en compañía de este puré, que también es una buena opción. Y luego van a ir pasando justamente alimentos más sólidos. Ahora, he traído este ejemplo de alimentos sólidos no para comentarles que de lo blando pasan a un queque, sino para comentarles que estos alimentos sólidos no deben ser así de secos como un queque, sino más bien una suerte de guisos machacados, como cuando teníamos la papilla de un bebé de cerca de 8 meses, por ejemplo, ¿no? Donde todavía los alimentos pasan por una consistencia entre sólidos y semiblandos. Y luego, progresivamente, vamos avanzando hasta los alimentos sólidos. Esa progresión es sumamente importante. Recuerden que esta cirugía tiene que pasar por un proceso de adecuación del estómago y de recibir poco a poco, tolerar poco a poco los alimentos. A veces pasa que el paciente está ávido por comer, quiere comer, pero tenemos que darle la calma y la paciencia y entender que aún los líquidos y los alimentos sólidos deben consumirse despacio. Si, por ejemplo, la persona logra tolerar una tacita de líquido, porque se empieza con máximo media tacita, pero imaginemos que logra tomar una tacita de caldo, no puede tomarla de golpe, tiene que ser progresivamente, cada 5, 7, 10 minutos, un sorbito e ir pasando así. Es un proceso que tenemos que tener en cuenta mucho la salud y esa parte emocional que estábamos comentando, Jennifer, que hay que entender que el paciente que ganó esos niveles de sobrepeso o de obesidad, más que todo de obesidad, no es que lo haya querido, no es que lo haya buscado, no es que no le importe su salud. Es un proceso que tiene que ver con temas muchas veces emocionales, que uno a veces no lo desea, pero que pasan y pasan en el tiempo, ¿no? Entonces luego retomar e incorporarse en una dieta saludable tampoco es fácil. Tenemos que tener en el acompañamiento una buena explicación, pero sobre todo buscar que en este proceso no haya una deficiencia nutricional y los suplementos se hacen necesarios por mucho tiempo en pacientes como estos. Es un acompañamiento multidisciplinario y no me hace acordar como lo que decía el doctor Schiaffino, no es como una nueva vida y como nueva vida uno empieza como un bebé con los líquidos, luego va pasando a las compotas, ¿no? Y luego ya
ya algo más sólido para empezar esta nueva vida, este reseteo que se han tenido muchas veces. Y aprender a comer saludablemente, por eso el acompañamiento debe mantenerse por un tiempo prolongado. Así ¿no? es, una tarea de todos los días que sería ideal siempre tenerlo del acompañamiento de mano de los especialistas que son los nutricionistas y no lo que diga el internet. Así que por favor siempre acudir a los especialistas. Gracias por su preferencia. Recuerde, Cuerpo Médico va de 1 a 1 y 30 y de 5 a 5 y 30 de la tarde de lunes a viernes. Si usted se perdió algún episodio, no se preocupe, usted puede entrar al canal de YouTube de TV Perú y ahí encuentra todos los episodios pasados. Nos vemos, cuídese, chao.